Hola jóvenes, ¿escuchan? Buenas tardes jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok, vamos a esperar un minuto mientras se van anexando sus compañeros, por favor.
Bueno, ya creo que estamos todos, ¿no? Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar lo que corresponde el día de hoy a la semana 10. ¿Ya? La semana 10, el tema es el razonamiento deductivo. Entonces, empecemos una vez, por favor, para no dilatar más el tiempo. A ver, en este tipo de ejercicios, lo que buscamos es recurrir a diversas fórmulas, propiedades, leyes matemáticas o reglas de operación que son utilizadas de manera particular en el análisis para la solución de ciertos problemas de ingenio matemático. En otras palabras, buscamos ir de lo general a lo particular, ¿no? Buscamos ir de un caso general, ¿correcto? A un caso particular. ¿Correcto? A un caso particular. En otras palabras, jóvenes, lo que se busca hacer en este tipo de ejercicios es recurrir, ¿no?, a ciertas propiedades, ciertas leyes, ciertos teoremas que tú debes conocer ya, porque esos conocimientos, ¿correcto?, esas leyes, fórmulas, como lo quieras llamar, van a ser utilizados en la solución de los ejercicios. ¿Correcto? Por eso es que se dice que vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Ya? Ten presente ese detalle. Entonces, empecemos, ¿ya? Empecemos, ya que con ejemplos se entiende esto de una mejor manera. A ver, dice, vamos a empezar ejercicios que hablen acerca de cifras terminales. ¿Ya? Ejercicios que nos hablen acerca de cifras terminales. O sea, conocer la última cifra, ¿no?, de resultado de operar, pues, cierta expresión matemática o cierta expresión algebraica, como lo quieras llamar tú, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa cuando tengo un número que termina en 1, ¿no? Un número que termina en 1 y esté elevado a un exponente natural, ¿no?, donde n pertenece en este caso a los naturales. Entonces, lo que sucede aquí es que con toda seguridad, ¿correcto?, esta expresión, su última cifra se puede conocer. Su última cifra será nada más y nada menos que 1. ¿Cierto? Muy bien, va a ser 1, menciona pues Molina, exacto. Pues, y aquí, por ejemplo, si tengo un número que termine en 6, que esté elevado a un cierto exponente, ¿correcto?, natural, con toda seguridad terminará en 6 también, ¿cierto? Un número que termine en 5, que esté elevado a un exponente natural, ¿correcto?, con toda seguridad terminará en 5, ¿cierto? Un número que termine en 4, que esté elevado a un exponente, en este caso un exponente impar, con toda seguridad terminará en 4. Un número que termine en 4, que esté elevado a un exponente par. Cuando su exponente es par, con toda seguridad terminará en 6. O sea, la última cifra será 6, ¿cierto? Un número que termine en 9, que esté elevado a un exponente impar. Con toda seguridad, la última cifra terminará en 9 también. Un número que termine en 9, que esté elevado pues a un exponente par, ¿correcto? Con toda seguridad, su última cifra necesariamente tendrá que ser un 1, ¿cierto? Aquí, bueno, como observación o como nota, tenemos lo siguiente, ¿no? Si tengo, en general, ¿no?, si tengo un número que termine en 5 y su exponente, en este caso, su exponente es par, es un número par, entonces se puede conocer las dos últimas cifras de esa operación. Y sus dos últimas cifras van a ser, en este caso, 25, ¿cierto? Tener presente ese detalle. Ahora, cuando yo tengo un número que termine en 5, ¿correcto? Un número que termine en 5 y esté elevado al cuadrado, es un caso particular. Cuando esté elevado al cuadrado, bueno, 2, que es el cuadrado, como es par, terminará en 25. Pero un número que termine en 5 elevado al cuadrado, se puede conocer todo el resultado. Y el resultado, ¿de qué forma tendría? Simplemente para conocer el resultado, escogemos o tomamos en cuenta el número que está antes del 5, que en este caso es el n, y lo multiplicamos por su consecutivo. Multiplicado por su consecutivo, me estaría dando el valor numérico del número que está antes del 25. Por ejemplo, si yo tuviese acá, digamos, un 95, ¿no? Un 95, digamos así.
Si tengo un 95 y lo elevo al cuadrado, entonces como está elevado al cuadrado y es par, entonces necesariamente en este caso terminará en ¿cuánto? Terminará en 25, ¿cierto? Terminará en 25. Pero como es un caso particular especial, ¿correcto? Donde el exponente es 2, entonces para conocer el valor numérico que estará antes del 25, lo que hago es coger el valor numérico que está antes del 5, que es 9, y lo multiplico por su consecutivo. Y 9 por su consecutivo, en este caso sería 9 por 10, y esto es 90. ¿Cierto? Entonces el resultado de toda esa expresión sería 9025, ¿cierto? Eso se aplica siempre para números que están elevados, en este caso, al cuadrado, ¿cierto? Para números que están elevados al cuadrado, números que terminan en 5, pero están elevados al cuadrado, o sea, cuando el exponente es 2. Tener presente ese detalle, ¿ya? Eso se cumple siempre. Ahora, bueno, hemos estudiado números, en este caso, que terminan, ¿no? Pues, números que terminan en 1, números que terminan en 6, números que terminan en 5 elevado a un exponente, en 4, en 9. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando analizamos números que terminan, en este caso, en 2? Un 2 a la 1, pues, se puede conocer su última cifra, que será 2. Un 2 al cuadrado será, bueno, terminará en 4. Un número que termine en 2 elevado al cubo terminará en 8. Un número que termine en 2 elevado a la cuarta, su última cifra será 6. Ahora, un número que termine en 2 elevado a la 5 terminará nuevamente en 2, ¿correcto? O sea, si yo pongo acá un número que termine en 2, un número que acabe en 2 elevado a la 5, la última cifra de ese resultado necesariamente será 2. O sea, se puede decir que esto se repite. Esto de acá se vuelve a repetir cada 4. Cada 4 se repite. Entonces, simplemente por eso decimos lo siguiente. Si tengo un número que termine en 2 y esté elevado a un exponente múltiplo de 4 más 1, ¿por qué coloco un múltiplo de 4? Porque como se repite cada 4, entonces como que si 4 fuese gaussiano, que se le llama, ¿no? En este caso, pues, un número que termine en 2 elevado a un múltiplo de 4 más 1 terminará necesariamente en 2, ¿correcto? Un número que termine en 2 elevado a un múltiplo de 4 más 2 terminará en ¿cuánto? Terminará en 4, o sea, la última cifra será 4. Un número que termine en 2 y esté elevado a un exponente de la forma múltiplo de 4 más 3, la última cifra de ese resultado pues será 8. Igual acá, un número que termine en 2 elevado a un exponente múltiplo de 4, la última cifra de ese resultado será 6, ¿correcto? Esto hay que tenerlo presente, ¿ya? Esto hay que tenerlo presente. Y de la misma forma se analiza en este caso para números que terminan, en este caso, números que terminan en 3, ¿correcto? En 7 y en 8. Bueno, vamos acá a analizar. Por ejemplo, decimos acá lo siguiente. A ver, un número que termine en 3, elevado a un exponente, elevado a la 1, pues terminará en 3, ¿no? Un número que termine en 3 elevado al cuadrado, pues terminará en 9. Un número que termine en 3 elevado al cubo terminará en 7. Un número que termine en 3 elevado a la cuarta termina en 1. Y esto se repite cada 4 también, ¿cierto? Es por eso entonces que yo puedo decir un número que termine en 3 elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 1. ¿Por qué múltiple de 4? Te vuelvo a repetir, porque cada 4 se repite ese proceso. Cada 4 se repite ese proceso. ¿Correcto? ¿Terminará en cuánto? Terminará en 3. ¿De acuerdo? Un número que termine en 3 elevado a un exponente múltiple de 4 más 2, pues terminará en cuánto? Terminará en 9. Un número que termine en 3 elevado a un exponente múltiple de 4 más 3, terminará en 7. Un número que termine en 3 elevado a un exponente múltiple de 4, terminará en 1. ¿De acuerdo? Terminará en 1. ¿Sí? Lo mismo se hace pues cuando tenemos números que terminan en 7, ¿no? 7 a la 1 es 7, 7 al cuadrado pues termina en 9, 7 al cubo termina en 3, 7 a la cuarta termina en 1. Entonces esto se repite cada 4 también. Entonces pues un número que termine en 7 elevado a un exponente de la forma múltiplo de 4 más 1 terminará en 7. Un número que termina en 7, ¿correcto? Y esté elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 2 terminará en 9. Un número que termine en 7 y esté elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 3, terminará en ¿cuánto? Terminará en 3. Un número que termine en 7 y esté elevado a un exponente múltiplo de 4, terminará en 1, ¿cierto? Y lo mismo sucede cuando un número pues termina en 8. Un número que termina en 8 elevado a la 1 es 8. 8 al cuadrado pues terminará en 4. 8 al cubo terminará en 2. 8 a la cuarta terminará en 6.
Y esto se repite cada 4, por lo tanto, entonces lo expresamos de la forma siguiente, ¿no? Un número que termine en 8, elevado a un exponente de la forma múltiplo de 4 más 1 terminará en 8. O sea, la última cifra será 8. Un número que termine en 8, elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 2, su última cifra de ese resultado será un 4. Un número que termina en 8, elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 3, la última cifra de ese resultado terminará en 2. Un número que termine en 8, elevado a un exponente múltiple de 4, la última cifra de ese resultado pues será 6, ¿no? Esto de aquí, jóvenes, que estamos viendo, esto de aquí debes tenerlo muy presente cuando te pidan, puedes averiguar la última cifra de cierta operación, que son cifras terminales, problemas no de cifras terminales. Entonces, todo esto de acá, tengo muy presente, por favor, ¿ya? Vamos a ver algunos ejercicios resueltos, ya que con ello, pues, se logra entender mejor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿de acuerdo? Ya, a ver, continuemos. Problema de cifras terminales, pues, ¿no? Estamos analizando cifras terminales. Calcular B a la A, te dice, ¿no? Calcular B a la A en este problema. Bueno, entonces, ¿qué decimos acá? Mira, tengo en este caso un producto de números impares, que están siendo elevados al cuadrado, ¿cierto? Están siendo elevados al cuadrado, pero acá lo curioso es que en este producto de números impares aparece un 5, ¿cierto? Y son, dice, bueno, 999 factores. Bueno, pero si yo tengo un número que termina en 5, multiplicado por un número impar, o sea, en general podemos decir esto, ¿no? Un número que termina en 5, que está siendo multiplicado por un número impar, ¿correcto? Entonces, necesariamente aquí, este producto me va a originar un resultado que termine en 5, sí o sí, ¿cierto? Entonces, como tengo acá un producto de números donde uno de ellos es un 5, ¿correcto? Son 999 factores, recuerda que es una cantidad impar de veces también, pero bueno, 5 multiplicado por un número impar terminará en 5, ¿cierto? Y tendría un 5 al cuadrado, o sea, lo que tendría ahora sería un número que termine en 5 y está siendo elevado al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros ya conocemos que esto de acá, pues, como resultado final, me dará, pues, un número que termine en ¿cuánto? Que termine en 25, ¿cierto? Y te piden A a la B, entonces A sería, pues, 2 y B sería 5. Y B a la A sería 5 al cuadrado, 25, ¿no? La respuesta sería 25, pero bueno, vamos a analizar acá, vamos a observar, pues, la operación, ¿no? La solución que se está dando. Pero esto es lo que se está buscando. De acuerdo, como te das cuenta, es simplemente cuestión de conocer, ¿no? Cuestión de conocer las reglas. ¿Ya? A ver, acá que han puesto, por ejemplo, cuando los números impares se multiplican y está presente un número que termina en 5, el resultado termina en 5, lo que te decía. Entonces 5 al cuadrado terminará en AB, entonces, bueno, el AB tiene que ser 25, ¿cierto? Necesariamente, el AB tiene que ser 25. Por lo tanto, entonces, el B es 5, el A es 2, y tendríamos 5 al cuadrado 25. ¿Cierto? La respuesta sería, pues, sería la A, 25. ¿Cierto, jovencitos? Yo creo que para empezar estamos bien, ¿no? ¿Cierto? Porque está sencillo. Muy sencillo, diríamos, ¿no? Pero bueno, sigamos a ver. Otro ejercicio. Pero, profesor, una consulta. Dime. Sí entendí el procedimiento y todo, pero, o sea, ¿por qué tomo el 5 y no otro número? ¿Por ¿Y qué? por qué? ¿Por qué tomas el 5 y no otro número? Porque justamente es un producto de números impares. ¿Es correcto o no? Y al ser un producto de números impares, me conviene tomar en cuenta el 5, porque justamente yo sé que el 5 multiplicado por cualquier otro valor impar me va a asegurar un número que termine en 5. Entonces me conviene comenzar por ese detalle, ¿cierto? O sea, siempre cuando veo un ejercicio y veo el 5, ¿debería tomar el 5? Es que no siempre va a depender de eso. Depende del problema. En Depende del el problema problema. anterior, para empezar, si te das cuenta, es un producto de números impares, ¿cierto? Mira, 1 por 3 Sí. por 5, son números, para empezar, son números impares todos. O sea, acá no hay ningún par, ¿cierto? Sí. No hay ningún par.
Y es más, mira, el exponente es 2 y me piden, ¿quién? Las dos últimas cifras, ¿no? Entonces, más o menos eso ya me lleva a la idea, ¿no? De un 5 al cuadrado. Entonces, si yo garantizo que la base es 5, se acabó el problema, ¿cierto? Entonces, ahora el problema sería cómo garantizar que la base es un 5. Para garantizar que la base es un 5, basta pues que tenga un factor que sea un 5. Porque un 5 multiplicado por cualquier número impar, su resultado terminará en 5. ¿Es correcto o no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, se entiende, profesor. Ya, hijo, muy bien. Entonces, Gracias, este es el profe. detalle, ¿no? Porque si acá hubiese habido, mira, si esto de acá no fuesen números pares también, pues ya no se puede garantizar eso, ¿cierto? Esto es un problema especial que justamente está abocado para que uno lo analice de esa forma, ¿no? Porque justamente aquí, pues, mira, te piden B a la A y B a la A está, pues, en el resultado de esa operación, ¿cierto? Y acá la operación es un producto de números impares, ¿no? ¿Cierto? Y está un 5. Entonces, ese 5, correcto, me garantiza que todo ese producto terminará en 5. Y es más, elevado al cuadrado terminará en 25, ¿cierto? Entonces, se aplica eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ya, entonces, otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, lo que piden aquí es calcule M más N, te dicen, ¿no? Calcule M más N. Para calcular M más N, bueno, en este caso, mira, acá la raíz cuadrada me estaría molestando, ¿no? Pero ¿cómo eliminar la raíz cuadrada? Lo que hago es elevar al cuadrado a ambos términos de la expresión. Si acá elevamos al cuadrado, lo que sucede es que este cuadrado se va con la raíz, ¿cierto? Tendríamos eso. Ahora, aquí ten en cuenta, mira, son números que están siendo, no, son términos que se suman, pero todos ellos son términos que terminan en 5, ¿cierto? Y que están elevados a cierto exponente. Entonces yo sé que si un número termina en 5 y está elevado a un cierto exponente, con toda seguridad, pues, en este caso, la última cifra será un 5, ¿cierto? Necesariamente. Y es más, te dice que son, mira, que son AB7 sumandos. Eso de acá, AB7 sumandos, ¿qué significa? Que es una cantidad impar, es un número impar de veces. Ojo, ¿ya? Ten presente ese detalle. Dice acá, Nieto, agarraría el par. No te entiendo, Nieto, dice, va a ser 6. A ver, Nieto, agarrar el par. ¿A qué te refieres a agarrar el par, hijo? No te entiendo. El par a 5 elevado a la cuarta. 5 elevado a la cuarta. Bueno, si es 4, entonces necesariamente es par, ¿no? Bueno, a ver, lo que tenemos acá sería lo siguiente. Bueno, a la 5, lo estoy colocando acá, ¿no? A la 5 al cuadrado también está ahí, pero ten en cuenta lo siguiente, el AB7 numeral, pues, con toda seguridad, yo puedo decir que es un número impar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque termina en 7, ¿no? ¿Correcto? Ahora, lo siguiente. A5, pues, su última cifra será 5. A5 al cuadrado, su última cifra será un 5. A5 al cubo, su última cifra será un 5. A5 a la cuarta, su última cifra será un 5 y así consecutivamente. O sea, voy a sumar números que acaben en 5 y los voy a sumar una cantidad impar de veces. Entonces, si sumo números que terminan en 5, una cantidad impar de veces, es como multiplicar el 5 por un número impar, ¿cierto? Entonces, si tú multiplicas el 5 por un número impar, pues el resultado hemos quedado anteriormente que necesariamente terminará en 5, ¿correcto? Entonces, por eso yo digo que todo esto de aquí, toda esta expresión, ¿correcto? Terminará en ¿cuánto? Terminará en 5, ¿no? Y está siendo elevado al cuadrado, y pues, y las dos últimas cifras es un m y un n de ese resultado. Entonces, eso quiere decir que m y n debe ser 25, necesariamente, ¿cierto? Bueno, y te piden m más n, que será 2 más 5, que es 7. El resultado, pues, será, pues, la B7. ¿Cierto? ¿Sí? 7, agarraré el par, 5. Muy bien, excelente. ¿Estamos de acuerdo ahí, cierto? Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos, ¿bien? Sigamos. Entonces,
Siguiente ejercicio. Hay las dos últimas cifras de K, te dicen, ¿no? Te piden las dos últimas cifras de K. K es, en este caso, K está expresado ¿por quién? K está expresado por una sumatoria de factoriales. Ahora, recuerda que el factorial de un número es el producto de números enteros consecutivos desde la unidad hasta el mismo. Entonces, si yo te digo factorial de 3, ¿quién es factorial de 3? Factorial de 3 sería 1 por 2 por 3, ¿cierto? Desde la unidad hasta el mismo. Factorial de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. El producto de números enteros desde la unidad hasta el mismo. Es la forma de trabajar lo que son factoriales. Pero en este caso me está diciendo que K es el resultado de esta suma de factoriales, ¿no? Y me piden, es más, las dos últimas cifras. Me piden las dos últimas cifras, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí, pues, como te decía, factorial de 4 sería el producto de 1 por 2 por 3 por 4, que sería un 24. Factorial, en este caso, factorial de 6 sería 1 por 2 por 3, ¿no? Desde el 1 hasta el 6, que sería 720, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, vamos a analizar aquí, ¿ya? Vamos a analizar cada uno de los factoriales. A ver, entonces, decimos... Factorial de 1, pues simplemente 1. Factorial de 2, 1 por 2, 2. Factorial de 3, 1 por 2 por 3, sería un 6. Factorial de 4, 1 por 2 por 3 por 4, que es un 24. Factorial de 5 sería 120, ¿cierto? Y así. Factorial de 6 sería 720. Factorial de 7 sería en este caso 5040, ¿correcto? Y así seguimos, ¿no? Factorial de 8, factorial de 9, factorial de 10, ¿correcto? Pero mira, a partir de aquí ya ocurre algo interesante. A partir del factorial de 10, mira, ojo, a partir del factorial de 10 se pueden conocer o se puede saber con seguridad que las dos últimas cifras serán 0, 0. Factorial de 10, o sea, a partir de factorial de 10 hacia adelante, ¿correcto? Las dos últimas cifras de cada uno de esos factoriales, con toda seguridad, va a ser un 0, 0. ¿Correcto? Necesariamente. Factorial de 11 terminará también en 0, 0, como te das cuenta. Factorial de 12, ¿no? Y así consecutivamente. Y si como me piden desde el factorial de 1 hasta factorial de 20, entonces factorial de 20 también terminará necesariamente en un 0, 0. Ahora, entonces, ¿qué me piden? Sumar todo esto, ¿cierto? Sumar todo esto. Bueno, entonces procedemos a sumar de forma, en este caso, vertical. Y simplemente, pues, sería, ¿no? 1 más 2 más 6 más 4, ¿cierto? Bueno, 1 más 2, 3, más 6, 9, 9 más 4, 13, ¿cierto? Son puros ceros, entonces coloco un 3 y llevo 1, ¿cierto? Acá estaríamos llevando 1. Sería 1 más 2, 4, perdón, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 4, 11, 11 más 2 sería un 13, 13 más 8, un 21, ¿cierto? Son puros ceros acá. Entonces colocamos un 1 y llevamos un 2, ¿cierto? Llevamos un 2. Pero bueno, como me piden solamente las dos últimas cifras, bueno, esas dos últimas cifras sería, pues, ¿sería quién? Sería un 13 necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces acá marcaríamos como respuesta 13, ¿no? ¿Qué es lo que están colocando acá como solución? ¿Cierto, jovencitos? ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Sencillo. No hay mucho que analizar acá, ¿no? Entonces, acá, cuando factorial de 10, con toda seguridad, pues, se puede conocer las dos últimas cifras, que son 0, 0, ¿no? A partir de factorial de 10 hacia adelante, con toda seguridad, pues, será 0, 0 las dos últimas cifras. A ver, dime, Tello. Ese signo interrogativo, no es un signo interrogativo, es un signo de expresión, se puede así decirlo, ¿no? Pero ese signo, pues, bueno, exclamativo, sería, pues, el símbolo de factorial, ese símbolo de factorial. Claro, cuando ponen 6, ¿no? Al poner 6 con una flechita, eso significa, pues, factorial. A ver, así, ¿no? Si le ponen factorial de 6, esto significa, ¿qué significa esto? El producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y está por 6, ¿cierto? A eso. Este es el símbolo de factorial. ¿Ya? Tengo presente. ¿Sí? No sé si se vio, ¿cierto? ¿Sí?
Bueno, entonces, hasta ahí otra consulta. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente, ¿ya? A ver, entonces, ¿en qué cifra termina E? Preguntan, ¿no? Preguntan acá por la última cifra del resultado de esa expresión. Entonces, para averiguar la última cifra de E, yo necesito conocer las últimas cifras, ¿no? De la operación de cada término, ¿no? Son 3 términos, ¿cierto? Y una vez que conozca las últimas cifras de la operación de cada término, entonces tengo que sumar esas últimas cifras para tener el resultado de la última cifra del valor de E. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo que estamos buscando. Bueno, acá lo vamos a analizar. Bueno, esto está resuelto de una manera, vamos a hacerlo de otra forma, ¿ya? ¿En qué cifra termina E? Queremos conocer en qué cifra termina E. Entonces, para saber en qué cifra termina E, como te decía, analizamos pues las últimas cifras de cada término. Por ejemplo, hay que recordar acá. 6 a la n, pues terminará en 6 necesariamente, ¿no? 9 al impar termina en 9, 9 a la par acaba en 1, ¿cierto? Bueno, 3 al 1 acaba en 3, 3 al cuadrado acaba en 9, 3 al cubo acaba en 7, 3 a la cuarta acaba en 1. Entonces podemos decir que si tengo un número que termina en 3 y está elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 1 termina en 3, ¿cierto? Un número que termina en 3 y está elevado a un exponente de la forma múltiple de 4 más 2 acaba en 9. Un número que termina en 3 elevado a un exponente múltiple de 4 más 3 acabará en 7. Un número que termina en 3 elevado a un exponente múltiple de 4 acabará en 1, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar en la solución de este ejercicio, ¿ya? Entonces decimos, mira, tengo un número que termina en 3, ¿cierto? Mira, es un número que termina en 3 y está elevado a la 1234. Pero 1234 es un múltiplo de 4 más 2. ¿Ya? 1234 es un múltiplo de 4 más 2. Entonces, pues, con toda seguridad, estaríamos hablando de este caso. Estamos hablando de este caso. ¿Correcto? Entonces, con toda seguridad, terminará en 9. Más, acá tengo un número que acaba en 6, elevado a cualquier exponente, acabará en 6. Ahí está. Un número que termina en 9, acá, y esté elevado a la par, ¿no? Un número que termina en 9 y esté elevado a la par, ¿terminará en cuánto? Terminará en 1. Entonces sumamos las últimas cifras y esto me va a resultar 6. Pues ahí tenemos, ¿no? Entonces diríamos pues que la respuesta sería 6. ¿Cierto? La respuesta sería 6. Se sabe. Profe, no se ve en su pantalla. Yo estoy viendo una imagen de, bueno, se podría decir un planeta, pero no lo que usted está explicando. Ah, que yo no me veo en la pantalla, dices. Es que lo que No, o pasa sea, es que no veo su... Y ahora sí. Ahora sí ya se ve. Gracias. No sé qué hizo. Bueno, ya. Entonces, a ver, sigamos. Acá tenemos, por ejemplo, tengo esta expresión, ¿correcto? Mira, y me dicen hallar el valor de x, ¿no? Pero acá, ¿qué tengo? Tengo un numeral que termina en 4 y está elevado a un exponente, ¿cierto? A un exponente y termina en 6. Entonces, cuando tengo un número que termina en 4 y está elevado a la par, ¿cierto? Cuando todo esto está elevado a la par, entonces se puede garantizar que terminará en 6. Entonces, por lo tanto, mn más 32 debe ser, pues, par. Pero como 32 es par, mn, con toda seguridad, mn también debe ser par, ¿cierto? Bueno, entonces esto es lo que estamos acá presentando como solución. 4 del impar terminará en 4, 4 de la par acaba en 6, lo que te decía. Entonces, pues, debe ser par, ¿cierto? mn más 32 es par. Entonces, como esto es par, acá tengo un 32 que es par, entonces mn debe ser par, ¿cierto? Entonces, mn es par. Ahí está, mira. mn debe ser par. ¿Cierto? mn debe ser par. Y si mn es par, el numeral mn es par, con toda seguridad, entonces n debe ser par. ¿Cierto? n es par. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un número par al cuadrado. Un número par al cuadrado, ¿correcto? Ojo, tendríamos un número par al cuadrado. Entonces aquí, como tenemos un número par al cuadrado, ten en cuenta lo siguiente. Un número par elevado, un número par con toda seguridad pues será par. Entonces, esto de acá será par el resultado. Esto de acá, el resultado será par. ¿De acuerdo? Necesariamente. Es por eso que coloco par de frente.
Y un número que termine en 9 elevado a la par, pues, ¿en cuánto terminará? Terminará en 1, ¿cierto? Entonces todo esto debe ser 1, o sea, x menos 5 es 1, por lo tanto x debe ser 6, ¿cierto? A eso estamos viendo, ¿no? 9 a la par también en 1, es lo que estamos expresando, ¿no? Bueno, entonces x menos 5 debe ser 1, x debe ser 6, ¿cierto? X debe ser 6, x será 6, necesariamente, hasta ahí. Hasta ahí, de acuerdo, ¿cierto? Sencillo, ¿no? Sencillo. No, pero como te digo aquí, pues, necesariamente tú debes conocer, pues, ciertas, las propiedades, ¿no? Las propiedades, en este caso de cifras terminales, o los criterios que se toman en cuenta aquí, ¿no? Porque si no conoces eso, entonces te vas a demorar un poco, ¿no? En la solución del problema. ¿Sí? Sigamos. Entonces, me avisan que, bueno, dentro de 5 minutos se está cortando, de ahí nos volvemos a conectar nuevamente, por favor, pero hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Todo está bien, entonces? Todo está bien. Ya, muy bien, entonces. Bueno, hacer un resumen de la teoría es todo eso, hijo, ¿no? Entonces, en otras palabras, por ejemplo, ¿no? Podría decirte acá, ¿no? Si tengo un número que acabe en 2, por ejemplo, ¿no? Un número que acabe en 2, y el exponente es un múltiplo de 4 más un k, ¿no? Por así decirte, donde k debe ser un número, pues, menor o igual a 4, pues simplemente esto para conocer su última cifra, se analiza ese 2 elevado a la k, ¿no? Se podría decir que en resumidas cuentas es esto, ¿no? Este mismo criterio se utiliza para números que acaben en 2, ¿no? Cuya base es 2, o cuya base sea 3, o que sea 7, o que sea 8, ¿no? Este mismo criterio es el que se toma en cuenta para números cuya base es 2, 3, 7, 8. ¿Ya? ¿Cierto? Se podría decir, ¿no? Resumiendo un poquito más, no sé si lo quieres ver así. De la teoría, no. Sí, podría ser un pequeño resumen de la teoría, pero lo que te estoy brindando es, lo que te estoy dando a conocer acá es lo necesario, hijo, que deben conocer, ¿no? Necesariamente para cifras terminales hay que conocer todo lo que acabamos de mencionar. Y en resumidas cuentas, pues, no, tienes que aplicar este criterio, ¿no? Para números que acaben en 2, ¿no? En 3, en 7 o en 8, ¿cierto? Bueno, esto, entonces, a ver, vamos a ver ahora criptogramas, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que hay que tomar en cuenta, jóvenes, para este tipo de problemas, es recordar, ¿no? Lo que vas a tener que hacer aquí es proceder a recordar de la forma como se opera, ¿no? Cómo se realizan las sumas, cómo se realizan las restas, las divisiones, las raíces, ¿no? Porque esas reglas o criterios que tú tomas en cuenta en la solución de ese tipo de problemas es lo que vas a aplicar en la solución de estos problemas, ¿no? En otras palabras, es recordarte, ¿no? De lo que ya tú has visto en primaria, ¿cierto? En primaria ya, ustedes pues aprenden a sumar, a restar, ¿cierto? Por ejemplo, mira acá, aquí, yo tengo, por ejemplo, un producto de 2 números. Tengo aquí un producto de 2 números. Paul por 9.999, ¿no? Y me dice que termina en 2.847. Entonces, pues aquí mira, cuando tú observes un producto de números donde uno de los factores son puros 9, entonces lo aconsejable es que este producto se desarrolle como una resta. Pero eso solamente se hace cuando uno de los factores son puros 9. Es por eso entonces que este 9.999 lo voy a expresar como una potencia de 10 menos 1. ¿Correcto? Entonces, 9.999 lo podríamos expresar como un 10
como un 10 a la 4, pero menos 1. Perdón, 10 a la 4, pero menos 1. Aquí, 10 a la 4, menos 1. Así. Ten en cuenta ese detalle. Entonces, al multiplicar esto de acá, aplicamos propiedad distributiva, ¿no? Paul por 10 a la 4. Y Paul por 10 a la 4 será Paul, pues, pero con 4 ceros al final. ¿Cierto? Y luego, Paul por quién? Paul por 1. Y Paul, pues, multiplicado por 1 sigue siendo Paul. Pero como acá hay una resta, entonces por eso se transforma en una resta, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, se estaría transformando en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Paul por 10 a la 4 es un Paul con 4 ceros, ahí estás viendo, 4 ceros. Y Paul por 1 sigue siendo Paul. Y bueno, y por el menos se transforma en una resta. ¿Cierto? Y acá, pues, hay que, bueno, jóvenes, se va a cortar, ¿ya? Así que nos volvemos a unir, ¿ya? Nos volvemos a unir. Cuando se corte, ¿sí? Por favor. Ya esto aquí. ¿No? Entonces esto se utiliza cuando un factor son puros 9, ¿ya? Ten en cuenta ese detalle. Si un factor son puros 9, entonces lo aconsejable es que ese producto se transforme en una resta, ¿ya? ¿Ya? Ten presente ese detalle. ¿Y cómo lo expresas en una resta? Como una potencia de 10 menos 1, ¿ya? Potencia de 10 menos 1. Es lo